Es como si quisiera caerse. Se cayó, se cayó. Chicos, joder, el Kremlin no está aquí. Hay que golpear al Kremlin. Qué miedo tenía de que todo eso nos llegara a nosotros. Allí, justo allí, mira. No hay luz, la gasolinera, el tubo, todo está apagado. De emergencia. Este es un lugar duro de los nuestros. Los misiles Storm Shadow golpearon a la Federación Rusa. La furia de Ucrania estalló con nueva fuerza. La balística de las Fuerzas Armadas de Ucrania alcanzó el corazón de Rusia. Los Flamingo y los Neptuno irrumpieron. Estos ataques relámpago de los nuestros en la retaguardia profunda del enemigo quedaron grabados en video. La defensa antiaérea rusa hizo el ridículo, disparó directamente contra las casas. Los rusos están histéricos y piden atacar el Kremlin. ¿Será que huele a quemado? Apagón total. Toda una región de la Federación Rusa está siendo cubierta por la oscuridad, una tras otra. Es difícil de creer. La aviación de Putin ha sido reducida a polvo. Menos los aviones, el ferrocarril también quedó fuera de servicio. La catástrofe está consumiendo a Rusia. De todo esto hablaremos a continuación. Miren hasta el final. Les saluda Ucrania. Hoy Renata Aslanova y los últimos acontecimientos. Increíble. Lluvia de fuego cae del cielo directamente sobre las cabezas de los rusos. Los nuestros irrumpieron con una feroz venganza. Todo el arsenal de armas ucranianas directamente al corazón de la Federación Rusa. El ataque se lleva a cabo con el uso de misiles. Pekla, Flamingo, Storm Shadow, Scalp, Neptuno, misiles HIMARS, drones y otros misiles no identificados. Urgente. El primer resultado de la represalia ucraniana. El caldero infernal se cierra. Los misiles Storm Shadow golpearon a la Federación Rusa con fuerzas sin precedentes. Este ataque rompió la defensa antiaérea rusa. Un objetivo importante fue destruido. Bueno, algo así cayó allí, probablemente. El humo saldrá de ahí. Pero no es un hecho. Pero fue en algún lugar cerca. Las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en coordinación con las fuerzas terrestres y la Marina, y otros componentes de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la planta química de Briansk. Esto es solo el comienzo. A la fiesta explosiva de las Fuerzas Armadas rusas también se sumaron drones ucranianos, un megaataque a una subestación en Briansk. La región está sin luz. Los rusos se están acostumbrando a vivir en modo apagón. No hay luz. La gasolinera. Toda la tubería está apagada. ¿Ves de dónde viene la fila? Increíble. Y para colmo, la oscuridad también cubrió la región de Smolensk. La central termoeléctrica no aguantó. En la región de Rostov, una de las subestaciones quedó fuera de servicio en circunstancias misteriosas. Algo se está quemando, mira. Derribaron un fragmento de un dron o qué, no está claro. Bueno, está como a 500 metros. Bueno, en resumen, esta es la vista desde el departamento. Y está ahí directamente, detrás de los garajes, en el campo, al parecer. Espero que nadie haya mirado. Cazando drones, el ejército de Putin dio directamente en un edificio residencial de varios pisos. El edificio está destruido, decenas de automóviles fueron destruidos. Se dañaron tiendas y otros objetos civiles. La ciudad rusa de Bataisk se ha convertido en ruinas completas debido a otra defensa. La defensa antiaérea rusa. Hay que golpear al Kremlin. Los habitantes de Bataisk están indignados por el trabajo de la defensa antiaérea rusa, que destrozó la ciudad. Chicos, el Kremlin no está aquí. Hay que golpear al Kremlin. ¿Se equivocaron de coordenadas? Esto es un espectáculo. Los ataques de las fuerzas de defensa amplían la geografía de la venganza en territorio enemigo, ahora incluso a 1.200 kilómetros de distancia desde Ucrania. Tú. Drones atacaron la República de Mordovia, que está en la Federación Rusa. Allí resultó dañado uno de los complejos industriales. Allí. Mira, esto es aburrido. Saransk está en el epicentro del movimiento. Para esto, los rusos definitivamente no estaban preparados.
En la ciudad se encuentra una fábrica de sistemas de fibra óptica que ya había sido atacada anteriormente. A pocos kilómetros de allí se encuentran la planta mecánica de Saransk y la empresa Saransk Kabeloptika. Parece que la planta mecánica de Saransk finalmente no soportó la presión. La empresa se dedica a la producción de equipos y piezas para diversas industrias, principalmente para la ingeniería mecánica y en parte para el sector de defensa. Así que los drones sabían exactamente qué objetivo elegir para enviar sus saludos ardientes. Tampoco hay tranquilidad en Dagestán. Los drones también irrumpieron allí. Los lugareños están en shock, intentan derribar los objetivos con fusiles automáticos. No hay que ver este alboroto en territorio enemigo. Como si quizás, de alguna manera... Quisiera caer. ¿Quiere caer? Cayó. Cayó. Bajo el ataque a la refinería de Makachkala, los rusos no dejan de contar la cantidad de drones. Entran en enjambres y golpean exactamente en el blanco. No logran derribarlo de ninguna manera. Derribaron 3, al parecer. Y a este no pueden derribarlo. Gira alrededor. Este es más grande que esos pequeños. Ahí va, se está acercando. Toma, mira, aquí, justo aquí. Hay 4 drones en el aire y uno de ellos acaba de explotar. ¿Viste eso? Fue muy rápido. Ni siquiera las autoridades locales pudieron ocultar una destrucción tan poderosa. Tuvieron que admitir honestamente que el ataque fue contra un objeto de máxima importancia. Por el momento, no hay datos sobre fallecidos ni heridos. La información sobre los daños se está aclarando. En el lugar están trabajando los servicios responsables. Todas las autoridades están actuando en modo de cuartel general operativo. Se están tomando todas las medidas necesarias para la seguridad de los ciudadanos y de los objetos. Parece que el cielo para los rusos ahora se ha convertido en una trampa. Es un colapso. En los aeropuertos de Vladikavkaz y Grozny se han impuesto restricciones temporales a los vuelos, según informó Rosaviatsia. Anteriormente, en la Federación Rusa no funcionaban los aeropuertos de Kaluga, Krasnodar, Pskov, Yaroslavl, la región de Leningrado y Penza. Mientras tanto, los nuestros presionan al máximo. El SBU destruyó impecablemente los aviones rusos que interceptaban drones ucranianos. Este trabajo para despejar el camino a nuestros drones de largo alcance garantiza una industria algodonera ininterrumpida en la retaguardia rusa. El SBU sigue golpeando a los ocupantes con todos los medios disponibles. Por cada crimen recibirán un castigo justo. Y otro sensacional aplastamiento de las fuerzas enemigas. Gente buena voló la vía férrea, según el informe, la línea Pskov-Peter, que se utiliza para la logística militar. Por primera vez, varios medios ucranianos informaron sobre esto, citando fuentes de inteligencia. Como resultado de la explosión, también se produjo un incendio parcial en el material rodante del tren de carga. El cazador de hierro está de nuevo en misión. Sting, una nueva y aterradora noticia para el enemigo. Este dron interceptor irrumpe en la batalla y solo deja cenizas a su paso. El objetivo queda completamente destruido sin dejar rastro. Sus vuelos son observados con admiración. Todos los detalles en la siguiente historia. A una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Estas son las características de movimiento del dron interceptor ucraniano Sting. El principal objetivo de este pequeño es destruir los Shahed rusos, que el Kremlin lanza sobre Ucrania por cientos.
Sting es completamente un producto de la industria militar ucraniana, su costo es de alrededor de $2.500, lo que es varias veces más barato que los Shahed rusos. Esto es lo que hace que este dron interceptor sea indispensable para la defensa aérea ucraniana. Hace apenas un año, esta opción para derribar Shaheds era irreal. Ahora todo ha cambiado radicalmente. Lo que alguna vez parecía ridículo se ha convertido en un elemento económico y fundamental de la defensa de Ucrania. Mientras Rusia bombardea sus ciudades con oleadas cada vez más potentes de drones explosivos, Ucrania utiliza cada vez más interceptores baratos para detenerlos. Esta arma derribó 150 drones de ataque durante un reciente bombardeo. Ahora Ucrania aspira a producir 1.000 interceptores. Uno de los principales portales de noticias del mundo, Business Insider, escribe que los drones interceptores tipo Sting que Ucrania está produciendo activamente ahora podrían cambiar el curso de la guerra, ya que cuestan mucho menos que los Shahed o los misiles. Y estos drones interceptores, cuyo costo es 10 veces menor, de hecho, que el costo del propio dron de ataque, es decir, el que va a atacar específicamente un objetivo civil o militar, llevó a la expansión de este tipo de soluciones, ¿no? A comienzos de 2024, los ingenieros y desarrolladores ucranianos de drones comenzaron activamente a modificar cuadricópteros para convertirlos en drones capaces de destruir Shaheds. Los diseños de los drones interceptores están evolucionando rápidamente. Por ejemplo, el Sting está equipado con una ojiva que acelera hasta 340 km/h gracias a 4 palas giratorias. Este interceptor, guiado por sensores, fabricado por el productor ucraniano de drones Wild Hornets, se asemeja a un cohete de mano y es lo suficientemente pequeño como para caber en una bolsa de viaje. Otros interceptores se parecen a pequeños planeadores. Las tripulaciones que los lanzan deben reaccionar instantáneamente ante las amenazas. El piloto del Sting contó que su equipo sale de noche guiado por los grupos de reconocimiento, disponiendo de solo 10 minutos, para interceptar los drones rusos que se aproximan antes de que salgan del alcance. El perfeccionamiento de los drones interceptores no se detiene ni un minuto. Las tasas de éxito varían desde el 30% para algunos interceptores hasta el 80% o incluso el 90%. El éxito depende de una gran cantidad de factores. El tipo de objetivos, el momento de la intercepción, las habilidades del piloto y muchos otros. El interés y la demanda por los interceptores han aumentado drásticamente no solo en Ucrania, sino también en los países de la OTAN, después de que los primeros drones rusos cruzaron la frontera polaca. Además, el Kremlin sigue invirtiendo enormes cantidades de dinero en el desarrollo y producción de drones de ataque. Shahed. Ucrania y los países de la OTAN quieren tener una contramedida eficaz y, lo más importante, económica. Estamos negociando con algunos líderes bastante importantes. En algunos segmentos del mundo hay empresas interesadas en comprar nuestros drones. Algunas tecnologías, por ejemplo, que hemos adoptado de socios extranjeros con los que hemos trabajado, están integradas en nuestras soluciones y generan interés. Es un interés serio porque tenemos el mayor, lamentablemente para nosotros, pero bueno, para el mundo y para quienes fabrican armamento, el mayor campo de pruebas. En el mundo de las tecnologías militares. Durante uno de los últimos ataques contra Ucrania, Rusia lanzó casi 800 objetivos aéreos. Y según estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, el Kremlin pronto podría lanzar hasta 2.000 Shaheds de diversas modificaciones. Además, en la Federación Rusa están modernizando el Shahed y en el futuro posiblemente podrá alcanzar velocidades de hasta 300 km/h. Así que la aparición de drones interceptores ucranianos debería simplificar y hacer más eficaz el trabajo de la defensa antiaérea, sobre todo porque desde el punto de vista financiero, los interceptores ucranianos son rentables de usar y la victoria en la guerra siempre son decisiones económicas ventajosas. Mientras tanto, Crimea en la mira, sorpresa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Moscú en agonía, nada va según lo planeado. Un golpe preciso de los nuestros cambia los acontecimientos. El puente de Crimea se tambaleó. Ucrania parece preparar una trampa infernal. Comienza la liberación de la península. De esto trata el siguiente reportaje. Tras una travesía dura, larga y agotadora, llena de desafíos y dificultades inesperadas, Crimea y Sebastopol finalmente regresan, después de mucho tiempo y esfuerzo, a su querido puerto natal, el lugar donde todo comenzó. ¿Y ese puerto es Ucrania?
Crimea está siendo aislada de la Federación Rusa y el colapso del puente de Crimea es solo cuestión de tiempo, según informan medios occidentales. En la península ya hay una crisis total de combustible, algunas zonas se han quedado sin electricidad. La defensa antiaérea no es suficiente ni siquiera para los objetivos más importantes y los que quedan en la confusión ya están derribando sus propios aviones. Constatamos que, como base militar, Crimea se está volviendo cada vez más incómoda para Rusia. Y también porque no hay agua. Los últimos días han marcado una nueva realidad de vida en la península. Lo clave fue una serie de ataques en la zona de Gvardeyskoye, donde, tras impactos precisos, se incendió la mayor base petrolera de la región. Según los lugareños, la base en llamas de Gvardeyskoye se podía ver desde el suburbio de Zaryov, en Simferopol, a muchos kilómetros de distancia. En 1900... Gvardeyski no solo era el objetivo del depósito de petróleo, sino también el objetivo del aeródromo militar. Y también sobre la guarnición rusa que se encuentra allí. Según información en la red, se informa que en el territorio de la guarnición también fue alcanzado un almacén de municiones. Además, el depósito de petróleo cerca de Feodosia también detuvo parcialmente su funcionamiento, debido a varios ataques. Solo en este mes se destruyeron completamente 11 tanques de combustible, como lo demuestran las imágenes satelitales. Sobre la base petrolera de Odessa. Es una historia muy importante. ¿Por qué? Porque no se quemó simplemente por sí sola. Se quemó junto con el combustible que estaba en esos tanques, y eso será muy difícil de restaurar. No está claro qué había allí, diésel o gasolina. Pero si allí había gasolina, lo que es lo más probable, eso significa que la crisis esta semana en la Crimea ocupada será mucho mayor que la de la semana anterior. Así que estamos a la espera. Además, cada uno de estos impactos se caracteriza porque es prácticamente imposible apagar el incendio. Dicen los expertos que el combustible en llamas se derrama por la base y hace que se incendien los depósitos vecinos. Así, el incendio puede durar días enteros. Los paisajes de Feodosia adornan prácticamente toda la parte oriental de Crimea. Dicen que las llamas se ven incluso a 30 y en algunos lugares a 50 kilómetros de distancia. Se dice que todo está ardiendo hasta el final. La base debe cerrarse. Esa es la recomendación para las autoridades de ocupación de Crimea, que también han confirmado que no habrá gasolina. Tampoco habrá diésel, añaden las autoridades locales. Así, desde principios de la semana, también ha desaparecido el gasóleo en Crimea, informan los activistas locales. En esta situación, la promesa del jefe de ocupación de Crimea, Sergei Aksionov, de estabilizar el suministro de combustible es simplemente imposible de cumplir, añadió el propagandista Set Alexander Sergeyev. Al mismo tiempo, las autoridades intentan desesperadamente ocultar la verdadera situación de lo que está ocurriendo en Crimea. Así, solo durante el pasado fin de semana, los empleados del Ministerio del Interior levantaron al menos 4 actas administrativas contra residentes de la península. Esto debido a publicaciones en redes sociales. Las personas en particular expresaban su indignación por la falta de combustible. Es curioso, pero los propios rusos en parte están guiando a las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia objetivos en Crimea. Los expertos han analizado que ahora se pueden encontrar simplemente abriendo los mapas en internet. ¿Recuerdan cuando Yandex Maps empezó a difuminar todo tipo de objetos estratégicos? Yo decía que ahora se sabe exactamente dónde hay que golpear. Pues bien, amigos míos, desde Infornapalm notaron que las fuerzas de operaciones especiales hicieron precisamente eso. El territorio de la base petrolera en Gvardeyskoye resultó estar difuminado en Yandex, pero por alguna razón eso no ayudó contra los ataques. Misterio. Una vez más, gracias a todas las soluciones rusas que ayudan a aumentar la eficacia de los ataques ucranianos. El difuminado de objetos militares en Yandex Maps, sin duda, es una de ellas. Otra medida que contribuye a los ataques regulares en Crimea ha sido el trabajo de las fuerzas de defensa contra los objetivos de defensa aérea rusos. En la península, así, la víspera, la Dirección Principal de Inteligencia logró alcanzar el sistema de radar más moderno de los ocupantes. Se trata del complejo Valdai, desarrollado para detectar drones de pequeño tamaño. El Servicio de Seguridad de Ucrania sigue reduciendo sistemáticamente la capacidad militar, logística y económica del enemigo.
hacer algo tanto en la Crimea ocupada como en otros territorios ocupados e incluso en el propio territorio de Rusia. Pero Crimea sufre más que nadie, porque deliberadamente destruyeron el sistema de defensa antiaérea en Crimea, reduciendo su capacidad de defenderse, y ahora trabajamos como dentro del cuerpo. Por cierto, para que los ocupantes en Crimea no piensen que todo aún se arreglará, junto con los depósitos de petróleo y el equipo militar, las Fuerzas Armadas de Ucrania tampoco se olvidaron del equipamiento que suministra electricidad a las bases rusas. En varias regiones de la península, los defensores ucranianos organizaron apagones. En Crimea, durante la noche, varias subestaciones eléctricas quedaron fuera de servicio. Y en particular la subestación eléctrica principal en Dzhankoi o Dzhankong, como la llamábamos allí en Crimea, así que ahora se están implementando horarios de cortes de luz, y aquí se le demuestra a Putin, una vez más, en términos muy concretos, que si continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania, los ocupantes de Crimea se quedarán sin electricidad ni combustible. Bueno, eso es la guinda del pastel. Durante uno de los últimos ataques, los artilleros antiaéreos rusos se pusieron tan nerviosos que empezaron a disparar a todo lo que veían. Como resultado, un caza ruso menos, valorado en unos $50 millones. Durante un ataque nocturno de drones ucranianos, las fuerzas rusas derribaron su propio avión Su-30SM. Esto ocurrió precisamente en la zona del aeródromo de Gvardeyskaya. Y no se vislumbra nada positivo para los ocupantes en lo que respecta a la defensa antiaérea. Los analistas señalan que últimamente han aumentado los ataques en territorio ruso y para protegerlos se tomó la decisión de trasladar parcialmente la defensa antiaérea desde Crimea de regreso a Rusia. ¿Cómo evalúan los ataques de Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio rival? Escriban su opinión en los comentarios, denle like al video y manténganse informados de lo más importante. Esto es solo el comienzo.